Se acabó la espera. Después de meses de rumores, cambios, agencia libre, draft y entrenamientos, la NFL está de regreso. Y con ella vuelve la única pregunta que realmente importa: ¿quién levantará el trofeo Lombardi? 32 equipos arrancan exactamente con el mismo objetivo: llegar al Super Bowl 61, que se disputará el 14 de febrero en Los Ángeles. Algunos parten como claros favoritos, otros parecen destinados a reconstruirse, pero la historia de esta liga nos ha enseñado una y otra vez que los pronósticos no ganan partidos. Durante la temporada baja vimos franquicias cambiar de rumbo por completo. Hubo contrataciones millonarias, intercambios que sacudieron la liga, entrenadores estrenando proyectos, jóvenes estrellas listas para explotar y veteranos buscando una última oportunidad para alcanzar la gloria. Pero ahora se acabaron las promesas, llegó el momento de demostrar quién realmente está listo para competir. Los actuales campeones, los Seattle Seahawks, serán los encargados de abrir la temporada el próximo 9 de septiembre frente a los New England Patriots en una revancha del Super Bowl. Será el primer capítulo de una campaña que promete estar llena de sorpresas. Así que antes de que llegue la semana 1, todavía quedan muchas historias por escribirse, batallas por la titularidad, novatos intentando ganarse un lugar, jugadores regresando de lesiones, nuevas estrellas buscando consolidarse y equipos completos tratando de encontrar la fórmula para convertirse en contendientes. Así que hoy vamos a recorrer las 32 franquicias de la NFL para analizar dónde se encuentran, cuáles son sus mayores fortalezas y debilidades, qué podemos esperar de cada una y cuáles son nuestras predicciones rumbo a una temporada 2026 que promete ser absolutamente espectacular. Y comencemos en la división este de la conferencia americana con los Buffalo Bills. Aquí la gran pregunta es cómo funcionará la transición defensiva bajo Jim Leonhard, porque si hubo un sector que cambió por completo durante la temporada baja fue la defensa. Después de 9 años con el sistema de Sean McDermott, los Bills apostarán por una nueva identidad con Leonhard, quien implementará una base 3-4 y varios jugadores buscarán revitalizar una unidad que perdió piezas importantes. Del otro lado del balón, la confianza sigue depositada en Josh Allen, uno de los mejores quarterbacks del planeta. La ofensiva continúa teniendo el talento suficiente para competir con cualquiera, por lo que el verdadero éxito del equipo dependerá de qué tan rápido logre adaptarse la defensa. Lejos de ser una crisis, esta puede ser una oportunidad para reinventarse. Sin embargo, también es una temporada de enorme presión. Buffalo necesita demostrar que puede dejar atrás las dolorosas eliminaciones de los últimos años y dar por fin el siguiente paso hacia el Super Bowl. Mi pronóstico: 12 ganados, 5 perdidos y campeones del este de la AFC. En Miami, la gran incógnita gira alrededor de una sola pregunta: ¿qué tanto podrá aportar esta generación del draft desde el primer día? Los Dolphins apostaron por un cambio de rumbo durante la temporada baja, desprendiéndose de varios veteranos para acumular selecciones y rejuvenecer un roster que necesitaba una nueva base. La nueva administración, encabezada por John Eric Sullivan, espera que los jugadores como Kadit Proctor, Chris Johnson y Will Kakmaren tengan un impacto inmediato, mientras que otros novatos como Jacob Rodríguez, Caleb Douglas, Chris Bell y Kyle Lewis también podrían encontrar muchos minutos desde el inicio de la campaña. La realidad es que Miami no cuenta con la profundidad de temporadas anteriores, por lo que el desarrollo de estos jóvenes será clave para definir el futuro de la franquicia. Más que pelear por postemporada, esta temporada parece enfocada en construir un proyecto sólido que pueda volver a competir en los próximos años. El pronóstico: 6 ganados, 11 perdidos. Será un año de transición, con destellos de sus novatos, pero todavía lejos de competir por un puesto de playoff. Los Patriots llegan a la temporada con una incógnita importante. ¿Se resolverá pronto la situación contractual de Christian González? El esquinero ya es elegible para una extensión, y tras ausentarse buena parte del programa voluntario de temporada baja, su futuro inmediato sigue siendo uno de los temas principales alrededor de la franquicia. En el terreno de juego, sin embargo, todas las miradas estarán sobre Drake May. Después de una brillante temporada que llevó a New England hasta el Super Bowl, el joven quarterback tiene la misión difícil de demostrar que lo conseguido no fue casualidad. Ahora, la presión será mucho mayor porque los Patriots ya dejaron de ser un equipo en reconstrucción y pasaron a ser un auténtico contendiente. Si la defensa mantiene su nivel, González permanece comprometido y May continúa con su evolución, New England tiene argumentos para volver a pelear en la élite de la conferencia americana. La gran pregunta no es si pueden regresar a los playoffs, sino si tienen lo necesario para dar el último paso y conquistar el trofeo Lombardi. Pronóstico: con un calendario más difícil, un 11-6 y peleando por un puesto de playoff. La gran incógnita de los Jets es muy clara: ¿qué versión de Geno Smith veremos en 2026?
porque después de una temporada complicada con los Raiders, donde terminó entre los peores quarterbacks de la liga y lideró la NFL en intercepciones, Nueva York apuesta porque pueda recuperar el nivel que demostró en Seattle hace apenas unos años. Smith sigue teniendo un brazo capaz de cambiar partidos y no tiene miedo de atacar profundo, algo que podría darle una dimensión diferente a esta ofensiva. Sin embargo, todo dependerá de que la línea ofensiva haga su trabajo, ya que históricamente su rendimiento cae considerablemente cuando juega bajo presión. Los Jets no necesitan que Geno vuelva a ser un quarterback de Pro Bowl, simplemente necesitan una versión sólida, que cuide el balón y aproveche el talento que lo rodea. Si eso sucede, este equipo podría ser mucho más competitivo de lo que muchos esperan. Si no, podrían volver a quedarse atrapados en la mitad de la tabla. El pronóstico 8-9, un equipo competitivo durante buena parte del año, pero con demasiadas dudas en la posición de quarterback para meterse en los playoffs. Ahora pasamos a la división norte de la Conferencia Americana, donde los grandes favoritos siguen siendo los Baltimore Ravens. La gran pregunta es si podrá J.C. Mitter hacer lo que John Harbaugh no pudo y llevar a Lamar Jackson al Super Bowl. Precisamente para esto fue contratado. Después de varias temporadas quedándose cortos en los momentos más importantes, Baltimore decidió darle un giro al proyecto con la esperanza de aprovechar al máximo los mejores años de su quarterback franquicia. Lamar Jackson continúa siendo uno de los jugadores más explosivos y difíciles de defender en toda la NFL, y el roster de los Ravens sigue siendo uno de los más completos de la conferencia. Sin embargo, la presión nunca había sido tan grande. Jackson cumplirá 30 años durante la temporada, y su ventana para conquistar el primer anillo de su carrera no será eterna. El talento está ahí, la experiencia también. Ahora todo dependerá de que Jesse Minter logre darle ese impulso que convertirá a Baltimore en un equipo dominante también en enero, y no solo durante la temporada regular. Mi pronóstico, 13 ganados, 4 perdidos, campeones de la AFC Norte y serios candidatos para disputar el campeonato de la Conferencia Americana. Los Bengals vuelven a entrar a la temporada como un equipo con aspiraciones altas, pero la gran pregunta es si será suficiente la mejoría de su defensiva para volver a pelear por el Super Bowl. No necesitan convertirse en la mejor defensa de la NFL, simplemente necesitan dejar atrás el nivel mediocre que demostraron en las últimas 2 temporadas, cuando fueron una de las unidades más inconsistentes de la liga. Durante la temporada baja, Cincinnati reforzó ese lado del balón con nuevos titulares y ahora confía en que el segundo año del coordinador Al Golden termine por consolidar la evolución que ya comenzó a mostrarse en el cierre de la campaña anterior. Del otro lado está Joe Burrow, uno de los quarterbacks más talentosos de toda la NFL y el líder de una ofensiva que tiene armas de sobra para competir contra cualquiera. De hecho, cada vez que Burrow ha llegado a los playoffs, los Bengals han alcanzado al menos el juego de campeonato de la AFC. Si la defensa responde, Cincinnati volverá a ser uno de los equipos más peligrosos de toda la conferencia. El pronóstico 11-6, clasificando a los playoffs como comodín, y tienen el potencial para hacer una larga carrera en la postemporada. En Cleveland, la incógnita sigue estando bajo el centro. ¿Quién será el quarterback titular? Todd Monken espera tener esa decisión tomada cuanto antes. Pero tanto Deshaun Watson como Shedeur Sanders hicieron méritos suficientes para mantener abierta la competencia. Watson finalmente está sano de las lesiones que marcaron las últimas temporadas, aunque las dudas sobre su rendimiento siguen presentes tras haber disputado muy pocos partidos desde 2022. Del otro lado aparece Shedeur Sanders, quien ha sorprendido al cuerpo técnico con su rápida adaptación al sistema ofensivo y continúa ganando argumentos para quedarse con el puesto. La realidad es que Cleveland tiene un roster competitivo, especialmente gracias a una defensa que puede mantener el equilibrio en prácticamente cualquier partido. Sin embargo, todo dependerá de que alguno de sus quarterbacks logre darle estabilidad a una ofensiva que ha sido demasiado inconsistente en los últimos años. El pronóstico 9-8, competirán por un lugar como comodín, pero la incertidumbre en la posición de quarterback podría terminar costándoles un boleto a los playoffs. Los Steelers inauguran una nueva era, y la gran pregunta es, ¿cómo lucirá la ofensiva de Mike McCarthy? El nuevo entrenador llegó con la misión de modernizar el ataque de Pittsburgh y construir un sistema que saque al máximo el provecho de Aaron Rodgers, quien afronta una de las últimas temporadas de su histórica carrera. Es evidente que Rodgers a sus 42 años ya no es el quarterback dominante de hace una década, pero sigue siendo un mariscal con una enorme inteligencia, experiencia y capacidad para cambiar cualquier partido. La clave estará en cómo McCarthy aproveche el talento que lo rodea, con armas como DK Metcalf, Michael Pittman Jr., Pat Freiermuth y un sólido juego terrestre encabezado por Jaylen Warren.
Si la ofensiva encuentra equilibrio y la tradicional defensa de Pittsburgh mantiene su nivel, los Steelers tienen todo para convertirse en un rival muy incómodo dentro de una de las divisiones más difíciles de la NFL. La gran incógnita será si Rodgers todavía tiene suficiente gasolina para liderar una última carrera por el Super Bowl. El pronóstico: 10 ganados, 7 perdidos, clasificando a playoff como comodín y podrían convertirse en uno de los equipos peligrosos de la postemporada. Ahora pasemos a la división sur de la Conferencia Americana, donde los Houston Texans se preguntan qué tan explosiva puede llegar a ser su nueva ofensiva. La defensa ya demostró la temporada pasada que pertenece a la élite de la NFL, siendo una de las mejores en puntos y yardas permitidas. Con prácticamente todas sus piezas importantes de regreso, es difícil de imaginar un retroceso importante en ese lado del balón. Por eso, toda la presión recae sobre la ofensiva encabezada por CJ Stroud. Houston fue un equipo sólido en ataque, pero todavía tiene margen para crecer. Si logra elevar su producción y convertirse en una ofensiva capaz de superar regularmente los 24 puntos por partido, los Texans podrían dar el salto definitivo para convertirse en un verdadero contendiente. Con DeMeco Ryans al mando y un roster cada vez más completo, Houston tiene argumentos para dominar su división. Ahora el siguiente reto será demostrar que también puede competir de tú a tú con los gigantes de la Conferencia Americana. El pronóstico: 12-5, campeones de la AFC Sur y un equipo con serias aspiraciones de llegar al juego de campeonato de la AFC. En Indianápolis, toda la temporada gira alrededor de una sola pregunta: ¿podrá Daniel Jones recuperar el nivel que mostró antes de su lesión? Porque la rotura del tendón de Aquiles puso en pausa el mejor momento de su carrera, pero su recuperación ha avanzado más rápido de lo esperado, y todo apunta a que estará listo para el inicio de la temporada. Antes de lesionarse, Jones estaba jugando uno de los mejores años de su trayectoria, destacando por su precisión, su eficiencia y su capacidad para generar jugadas tanto con el brazo como con las piernas. Precisamente esa movilidad ha sido una de las mayores fortalezas, por lo que será interesante ver si se puede volver a confiar plenamente en su físico. Los Colts cuentan con un equipo competitivo y con talento suficiente para pelear por la división, pero gran parte de sus aspiraciones dependerán del rendimiento de su quarterback. Si Daniel Jones vuelve a su mejor versión, Indianápolis puede convertirse en una de las sorpresas de la Conferencia Americana. El pronóstico: 9-8, compitiendo por un puesto de comodín hasta las últimas semanas, aunque podrían quedarse a las puertas de la postemporada. En Jacksonville, todas las miradas estarán puestas en un solo jugador, y no es Trevor Lawrence, es Travis Hunter. Los Jaguars han dejado claro que será su esquinero número 1, pero el verdadero misterio está en el otro lado del balón, donde su talento como receptor también podría cambiar partidos. El cuerpo técnico de Liam Cohen ha hablado de utilizar más formaciones con múltiples alas cerradas, lo que podría reducir el número de receptores en el campo y obligar a encontrar el equilibrio perfecto para aprovechar a Hunter, sin afectar el desarrollo de jugadores como Brian Thomas Jr. o Jacoby Meyers. Más allá del espectáculo que genera tener un jugador de doble función, Jacksonville necesita que Trevor Lawrence vuelva a dar el salto definitivo como quarterback franquicia. El talento ofensivo está presente, pero la consistencia ha sido el gran problema de este equipo en las últimas temporadas. Si Hunter logra impactar en ambos lados del balón y la ofensiva encuentra regularidad, los Jaguars podrían sorprender. De lo contrario, volverán a quedarse un escalón por debajo de los mejores equipos de la conferencia. Mi pronóstico es 8 ganados, 9 perdidos. Un equipo competitivo y divertido de ver, pero todavía con demasiadas incógnitas para pelear seriamente por un boleto a los playoffs. En Tennessee, la gran esperanza tiene nombre y apellido: Cam Ward. La gran pregunta es si el coordinador ofensivo Brian Daboll podrá moldearlo hasta convertirlo en el próximo quarterback de élite de la NFL. Daboll ya demostró en Buffalo que sabe desarrollar mariscales de campo, siendo una pieza clave en la evolución de Josh Allen. Ahora intentará repetir la fórmula con Ward, enfocándose principalmente en mejorar su juego de pies y su precisión, sin modificar la mecánica natural de su lanzamiento. Los Titans saben que esta temporada será sobre todo un proceso de crecimiento. Más allá de las victorias, el verdadero objetivo será comprobar que Cam Ward puede convertirse en el líder sobre el que se construya el futuro de la franquicia. Si muestra una evolución constante, Tennessee tendrá motivos para ilusionarse de cara a los próximos años. El pronóstico: 5-12. Será una temporada de aprendizaje, con destellos de talento de Cam Ward, pero todavía lejos de competir para los playoffs. Y llegamos a la división oeste de la Conferencia Americana, donde los Broncos quieren demostrar que ya son unos contendientes de verdad. La pregunta es si tienen una ofensiva de nivel de campeonato. Todo comienza con Bo Nix, quien se recupera de una lesión de tobillo sufrida en los playoffs. Tanto el quarterback como Sean Payton aseguran que estará listo para el inicio de la temporada.
pero hasta verlo al 100% siempre existirá esa pequeña duda. Además, Denver vivirá un cambio importante en los controles del ataque. Por primera vez en mucho tiempo, Sean Payton cederá el llamado de las jugadas a Davis Webb, una decisión que podría darle una nueva dinámica a una ofensiva que busca ser más rápida, más equilibrada y mucho más efectiva por tierra. La defensa de los Broncos ya demostró la temporada pasada que puede competir contra cualquiera. Y si Bo Nix mantiene el nivel que mostró antes de lesionarse y la ofensiva da ese siguiente paso, Denver tiene argumentos para pelear, no solo por los playoffs, sino para convertirse en un serio aspirante dentro de la conferencia americana. El pronóstico: 11 ganados, 6 perdidos, clasificando a los playoffs y peleando su división. En Kansas City solo están esperando que Patrick Mahomes vuelva a ser Patrick Mahomes. Después de la grave lesión que puso fin a su temporada anterior, el objetivo del quarterback es llegar listo a la semana 1 y recuperar cuanto antes el nivel que lo convirtió en el mejor jugador de la NFL. Todo apunta a que los Chiefs manejarán con mucha cautela su regreso, incluso limitando su participación durante la pretemporada para asegurarse de que lleguen las mejores condiciones al inicio de la campaña. Porque una cosa está clara: con Mahomes sano, Kansas City vuelve automáticamente a la conversación por el Super Bowl. El talento, la experiencia y la cultura ganadora siguen presentes en esta franquicia. La verdadera misión será rodear a Mahomes de la mejor manera posible mientras recupere su ritmo competitivo. Si eso sucede, sería un error descartar a los Chiefs como uno de los grandes candidatos a la conferencia americana. Pronóstico: 12-5, quedándose cortos de su división pero clasificando a playoff como comodín, y volverán a ser un rival temible en la lucha por el Super Bowl. En Las Vegas, bueno, la pregunta es ¿cuándo llegará el momento de Fernando Mendoza? Porque aunque el novato ha dejado muy buenas sensaciones durante los entrenamientos, la organización no tiene prisa por convertirlo en el quarterback titular. Todo indica que Kirk Cousins será el encargado de abrir la temporada al frente de la ofensiva. Su experiencia le da cierta ventaja, pero también sabe que tendrá a Mendoza presionando desde atrás. Si los Raiders comienzan con buen ritmo, el veterano podría mantener el puesto durante gran parte del año. Sin embargo, si los resultados no acompañan, no sería extraño ver al joven mariscal tomar los controles antes de la segunda mitad de la temporada. Las Vegas entiende que Mendoza forma parte del futuro de la franquicia y quieren evitar acelerar su desarrollo. La paciencia será clave para que cuando llegue su oportunidad esté realmente preparado para liderar al equipo. El pronóstico: 7-10, una temporada de transición, con un posible cambio de quarterback durante el año y muchas expectativas puestas en el futuro de Fernando Mendoza. Los Chargers tienen talento de sobra, pero la gran pregunta es: ¿podrá Mike McDaniel convertir esta ofensiva en una unidad de nivel de campeonato? Durante las últimas temporadas, el ataque ha quedado a deber en los momentos más importantes, especialmente en los playoffs, donde Justin Herbert no ha logrado mostrar su mejor versión. Aún así, el quarterback ha demostrado que puede cargar con el equipo sobre sus hombros, incluso jugando detrás de una línea ofensiva inconsistente y enfrentando constantes lesiones. Precisamente por eso llega McDaniel, para construir un sistema que le facilite el trabajo, saque provecho de sus fortalezas y permita que la ofensiva sea más eficiente y explosiva. Si Herbert vuelve a jugar como uno de los mejores quarterbacks de la liga y el nuevo esquema ofensivo funciona desde el inicio, los Chargers tienen todo para competir en una división extremadamente complicada. El talento está ahí. Ahora necesitan demostrar que también pueden responder cuando más importa. El pronóstico: 10-7, peleando por un boleto de comodín, y tienen el potencial para ser el caballo negro de la postemporada. Y ahora vámonos a la conferencia nacional y comenzamos igual por la división este, donde los Dallas Cowboys buscarán volver a la élite. La gran pregunta es ¿qué tan rápido podrá adaptarse la nueva defensiva de Christian Parker? Dallas realizó cambios importantes tanto en el personal como en el esquema, apostando ahora por una defensa 3-4 que contará con varios titulares nuevos y la incorporación de jugadores clave como Rashan Gary, Jalen Thompson, Kobe Durant y el novato Caleb Downs. Sobre el papel el talento está ahí, pero la clave será que todas las piezas encajen desde el inicio de la temporada. Además, los Cowboys necesitarán mantenerse saludables, especialmente en la posición de linebacker, donde DeMarvion Overshow será un jugador fundamental. Con una ofensiva que sigue siendo una de las más peligrosas de la NFC, Dallas no necesita tener la mejor defensa de la liga. Simplemente requiere una unidad mucho más sólida y consistente que la del año pasado para volver a competir por los primeros lugares de la conferencia. Mi pronóstico: 11 ganados, 6 perdidos, clasificando a playoff y peleando con Filadelfia por el título del este de la NFC.
En los Giants, la gran incógnita es qué tan rápido podrá cambiar el rumbo de franquicia John Harbaugh. La llegada de un entrenador con experiencia de Super Bowl junto al desarrollo del joven quarterback Jackson Dart ha renovado por completo la ilusión de una afición que viene de 2 temporadas muy complicadas. Nueva York también reforzó su plantilla con talento importante en el draft, esperando que varios de estos jugadores tengan un impacto inmediato. Sin embargo, cambiar la cultura de un equipo no sucede de la noche a la mañana. Habrá nuevos sistemas ofensivos y defensivos, además de un exigente campamento de entrenamiento bajo el estilo característico de Harbaugh. Los Giants parecen haber encontrado un rumbo para el futuro, pero aún necesitan tiempo para consolidar su proyecto. Si Dart muestra una evolución constante y el equipo responde rápidamente, el nuevo cuerpo técnico podría dar un paso importante respecto al año pasado. Sin embargo, mi pronóstico es un 8-9, un equipo en crecimiento que será muy competitivo, aunque probablemente todavía se quede corto en la pelea por los playoffs. En Filadelfia, la gran pregunta es ¿qué tan bien se adaptará Jalen Hurts al nuevo sistema ofensivo? Las Águilas buscarán reinventar su ataque con la llegada de Sean Mannion, quien pretende implementar una ofensiva más moderna, con mayor movimiento antes del centro, más jugadas desde el bolsillo y un uso más frecuente del centro del campo. El cambio representa un desafío importante para Hurts, quien deberá adaptarse a conceptos diferentes a los que había ejecutado durante las últimas temporadas. Aunque las primeras sensaciones han sido positivas, es normal que exista un periodo de ajuste antes de que la ofensiva funcione con total naturalidad. La buena noticia para Filadelfia es que el talento del roster sigue siendo uno de los mejores de toda la NFL. Si Hurts logra dar el siguiente paso dentro del nuevo esquema y la ofensiva encuentra rápidamente su identidad, las Águilas volverán a estar entre los principales candidatos por pelear por la Conferencia Nacional. El pronóstico 12-5, clasificando a los playoffs y siendo uno de los grandes favoritos para disputar el campeonato de la NFC. Y en Washington, la gran pregunta es si darán resultado los cambios en los coordinadores, porque los Commanders decidieron apostar por caras nuevas, con David Blough al frente de la ofensiva y Daronte Jones encargado de la defensa, una decisión que llega en una temporada clave para el proyecto de Dan Quinn. El cambio defensivo era prácticamente obligatorio después de un año complicado en que la unidad estuvo entre las peores de la liga en varias categorías. Por eso Washington reforzó especialmente la presión al quarterback, buscando que jugadores como Daron Payne y Frankie Luvu den un paso al frente y lideren una transformación necesaria. En ataque, la misión será hacer que la ofensiva sea más dinámica y explosiva, utilizando más el play action y aprovechando mejor las capacidades de su joven quarterback. La idea es evolucionar, pero la gran pregunta será cuánto tiempo necesitarán los nuevos entrenadores para implementar sus sistemas. Si los cambios funcionan rápidamente, Washington podría convertirse en una de las historias más interesantes de la NFC. Si no, la presión sobre Dan Quinn aumentará considerablemente. El pronóstico 9-8, compitiendo por un puesto de comodín hasta las últimas semanas, aunque dependerán mucho de la adaptación de sus nuevos coordinadores. En la división norte de la Conferencia Nacional comenzamos con los Chicago Bears, un equipo que genera mucha expectativa, pero que todavía tiene una gran pregunta por responder. ¿Serán suficientes los cambios defensivos para convertirlos en un verdadero contendiente? Porque aunque Caleb Williams seguirá siendo el centro de atención y tendrá que adaptarse a nuevos compañeros importantes a la ofensiva, la realidad es que el mayor reto de Chicago está del otro lado del balón. Los Bears apostaron por la continuidad del sistema de Dennis Allen y esperan que jugadores como Austin Booker, Dayo de Jimbo y Gervon Dexter den un salto importante después de un primer año de aprendizaje. La defensa mostró una enorme capacidad para generar pérdidas de balón, pero sus problemas para presionar al quarterback y detener el juego terrestre fueron evidentes. Por eso, las nuevas incorporaciones deberán adaptarse rápidamente para darle mayor equilibrio a una unidad que tiene talento, pero necesita más consistencia. Si Caleb Williams da el siguiente paso y la defensa logra mejorar en las áreas críticas, Chicago podría convertirse en una de las grandes sorpresas de la NFC. Pero todavía necesitan demostrar que pueden competir contra las mejores ofensivas de la liga. El pronóstico 17, luchando por un boleto de comodín y podrían regresar a los playoffs si la defensa responde. En Detroit aparece una de las grandes preguntas de la temporada. ¿Se terminó la ventana de oportunidad de los Lions para ganar el Super Bowl? Porque durante 3 años consecutivos esta franquicia pasó de ser una sorpresa a convertirse en uno de los equipos más respetados de la NFL. Sin embargo, la temporada pasada dejó muchas dudas y obligó a realizar cambios importantes durante la temporada baja. Detroit renovó su estructura ofensiva con la llegada de Drew Petzing como coordinador y también modificó piezas importantes de su línea ofensiva. A pesar de eso, el talento principal sigue intacto. Jared Goff continúa como líder del equipo, acompañado por un ataque explosivo con Jahmyr Gibbs.
Amon-Ra St. Brown y Jameson Williams. La gran clave será mantenerse saludable y demostrar que los cambios realizados fueron suficientes para recuperar la identidad dominante que los convirtió en candidatos al título. Porque talento tienen de sobra, ahora solo necesitan responder en los momentos importantes. Si logran recuperar su mejor versión, los Lions seguirán siendo uno de los equipos más peligrosos de la NFC. El pronóstico: 12-5, campeones del norte de la NFC y contendientes reales para llegar al Super Bowl. En Green Bay, la pregunta es cómo evitarán otro desplome en la recta final de la temporada. Porque los Packers demostraron durante gran parte del año que tenían talento suficiente para competir con cualquiera, pero cuando llegó el momento más importante no pudieron cerrar los partidos. Green Bay llegó a tener un récord de 9 ganados, 3 perdidos y un empate, con una ventaja importante contra Denver antes de sufrir un colapso que marcó el rumbo del cierre de campaña. Después de esa derrota, el equipo perdió 5 partidos consecutivos, dejando escapar oportunidades claras tanto en temporada regular como en los playoffs. Matt LaFleur ha insistido en mejorar la mentalidad del equipo y aprender a jugar mejor bajo presión, pero la realidad es que la capacidad de cerrar partidos se demuestra en los momentos decisivos. Jordan Love y esta generación de los Packers tienen que demostrar que ya están listos para dar ese siguiente paso. El talento está presente, especialmente en una ofensiva joven y una defensa que puede ser dominante. Ahora el reto será transformar buenas temporadas regulares en una verdadera carrera por el campeonato. El pronóstico: 11-6, clasificando a playoff y con potencial para avanzar, pero deberán demostrar que pueden ganar los partidos más importantes. En Minnesota, todavía no sabemos quién será el quarterback titular en la semana 1. Los Vikings llegan al campamento con una competencia que podría definir el rumbo de la temporada, aunque Kyler Murray parte como el principal candidato para quedarse con el puesto. El talento es innegable. Su brazo, movilidad y capacidad para generar jugadas fuera de la estructura encajan con una ofensiva donde la lectura del campo, el juego de pies y la paciencia dentro de la bolsa son fundamentales. Del competitivo, pero con demasiadas dudas en el centro de campo para considerarlos un candidato serios en los playoffs. Y en la división sur de la Conferencia Nacional comenzamos con los Atlanta Falcons, un equipo que llega al campamento con una de las mayores incógnitas de toda la liga. Michael Penix Jr. parecía haberse adueñado del puesto de quarterback después de tomar el control de la ofensiva al final de la temporada 2024, pero una nueva lesión de ligamento cruzado anterior encendió las alarmas. La preocupación no solo está en su recuperación, sino también en la posibilidad de que tantas lesiones puedan afectar su desarrollo como el quarterback franquicia que Atlanta espera que sea. Por eso los Falcons decidieron agregar experiencia con Tua Tagovailoa, un mariscal que cuando está sano ya demostró tener el talento para estar entre los mejores de la NFL. La competencia entre ambos será una de las historias más importantes durante el verano. Atlanta tiene piezas interesantes alrededor del quarterback y un roster capaz de competir en una división abierta, pero todo dependerá de encontrar estabilidad en la posición más importante del juego. Mi pronóstico: 8-9, un equipo con talento pero con demasiadas dudas para dar el salto definitivo. En Carolina, la pregunta es muy clara. ¿Podrá Bryce Young demostrar que merece una extensión de contrato a largo plazo? Porque esta temporada representa un punto de inflexión para el quarterback, que fue seleccionado como primera elección global en 2023, y que todavía busca demostrar que puede convertirse en el líder que la franquicia imaginó. Después de un inicio complicado en la NFL, Young mostró una mejor versión la temporada pasada, al quedarse con el puesto de titular de manera definitiva. Ahora el siguiente paso será demostrar que puede elevar constantemente el nivel de una ofensiva que ha mejorado poco a poco, pero que todavía está lejos de ser una de las mejores de la liga. Los Panthers también han trabajado en rodearlo mejor, agregando talento como Tetairoa McMillan y Chris Brace II, buscando darle más armas a su joven quarterback. Sin embargo, la responsabilidad principal estará en Young: producir, ganar partidos y demostrar que puede ser la pieza central del proyecto. Esta puede ser la temporada que define el futuro de Bryce Young en Carolina. Y el pronóstico: 7 ganados, 10 perdidos. Habrá una mejoría ofensiva, pero todavía parece temprano para ver a los Panthers como contendientes en la NFC. Y en Nueva Orleans, la gran pregunta podría ser si Tyler South confirma que es el quarterback del futuro de los Saints. Después de cerrar la temporada pasada con buenas sensaciones tras tomar el control de la ofensiva, ahora llega el momento más importante: demostrar que puede liderar al equipo como titular indiscutible. South ha ganado puntos dentro del vestidor con su liderazgo y compromiso, incluso organizando entrenamientos con sus compañeros durante el verano. Pero en la NFL, las buenas intenciones solo cuentan hasta cierto punto. Ahora tendrá que demostrar su talento dentro del campo.
El desafío no será sencillo. Los Saints arrancan la temporada con una prueba complicada enfrentando a equipos de alto nivel como los Ravens y los Lions, por lo que un buen inicio podría cambiar completamente la percepción alrededor de la franquicia. Nueva Orleans no parece estar en una etapa de reconstrucción total, pero sí necesitan encontrar estabilidad en la posición más importante. Si Sean da el salto esperado, los Saints podrían tener una base interesante para el futuro. El pronóstico: 6 ganados, 11 perdidos, siendo una temporada de evaluación, donde el principal objetivo será descubrir si Tyler Sean puede convertirse en la respuesta definitiva bajo el centro. En Tampa Bay veremos si Baker Mayfield podrá recuperarse y volver a jugar al nivel que lo convirtió en uno de los quarterbacks más importantes de la NFC. Durante la temporada pasada, Mayfield estuvo mucho más limitado de lo que muchos imaginaban. Las lesiones en los ligamentos de la rodilla, el hombro y el brazo afectaron su rendimiento, pero aún así logró mantenerse en el campo y competir. Ahora la incógnita es saber qué versión veremos cuando esté completamente sano. Los Buccaneers siguen confiando en él como el líder de la franquicia, pero también será una temporada importante a nivel personal, especialmente con la posibilidad de buscar un nuevo contrato. Mayfield ha dejado claro que su prioridad es ganar y llevar a Tampa Bay nuevamente a competir por un Super Bowl. Con una ofensiva que todavía cuenta con talento y una división bastante abierta, los Bucs tienen una oportunidad de mantenerse en la pelea. Pero todo dependerá de que Baker pueda recuperar su mejor versión y demuestre que puede ser la respuesta a largo plazo. El pronóstico: 17. Campeones de la NFC Sur y de regreso a los playoffs, aunque necesitan que Mayfield esté saludable para aspirar a algo más. Y en la división oeste de la Conferencia Nacional, comencemos con los Arizona Cardinals, quienes tuvieron una prioridad clara durante la temporada baja: asegurar la continuidad de Jacoby Brissett. La situación contractual del quarterback generó cierta tensión durante los entrenamientos de primavera, ya que Brissett estuvo ausente en buena parte del programa voluntario y no participó plenamente durante el minicampamento obligatorio hasta que ambas partes llegaron a un acuerdo. Finalmente, Arizona resolvió la situación con un contrato mucho más importante, demostrando que la organización confía en que Brissett pueda ser la pieza que le dé estabilidad a la ofensiva. Ahora, la responsabilidad será responder dentro del campo y justificar esa confianza. El entrenador Mike LeFleur parece ser el más tranquilo de todos, pero la realidad es que los Cardinals necesitan que su quarterback mantenga un nivel sólido y que el resto del equipo dé un paso adelante si quieren competir en una división extremadamente complicada. El pronóstico: 8-9, un equipo competitivo pero todavía con demasiadas dudas para tener una carrera profunda en los playoffs. En Los Ángeles, la gran pregunta es si los Rams podrán estar a la altura de las enormes expectativas que los rodean, porque después de los movimientos realizados durante la temporada baja, muchos ven esta franquicia como un equipo construido para una sola cosa: competir por el Super Bowl. Sin embargo, Sean McVay sabe que el talento en el papel no gana campeonatos. El entrenador ha insistido en mantener la humildad, evitar el ruido externo y recordar que cada temporada comienza desde cero. La química y la capacidad de mantenerse enfocados serán tan importantes como el talento del roster. Los Rams vienen de una evolución constante. En las últimas 3 temporadas han avanzado una ronda más en los playoffs que el año anterior, demostrando que el proyecto sigue creciendo. Ahora, con una plantilla todavía más completa, la presión aumenta porque la oportunidad parece estar frente a ellos. El pronóstico: 13 ganados, 4 perdidos, campeones de la NFC Oeste y uno de los máximos candidatos para levantar el Lombardi. Y en San Francisco la pregunta es si han hecho lo suficiente los 49 para volver a competir en la división más complicada de la NFL. La dura derrota en playoff por 35 puntos dejó claro que el equipo estaba lejos de su mejor versión, pero la organización no piensa que sea el nivel de una era. Durante la temporada baja, los Niners decidieron reforzar un roster que sigue teniendo una enorme cantidad de talento. Llegaron jugadores importantes como Mike Evans, Christian Kirk, Osa Odighizuwa y Dre Greenlaw, mientras la esperanza principal está puesta en recuperar a figuras claves como Nick Bosa, Fred Warner y George Kittle. La fórmula de San Francisco sigue siendo la misma: una defensa dominante, un ataque lleno de armas y un equipo construido para competir ahora, no en el futuro. Incluso su enfoque en el draft demuestra que buscan jugadores listos para aportar inmediatamente. La gran batalla estará en una NFC Oeste cargada de talento, donde tendrán que superar a equipos como Seattle y Los Ángeles. Si logran mantenerse saludables, los 49 tienen todo para volver a estar en la conversación por el campeonato. Mi pronóstico: 11-6, clasificando a playoff como comodín y siendo uno de los equipos más peligrosos si llegan sanos a enero. Y cerramos la división oeste de la Conferencia Nacional con los actuales campeones, los Seattle Seahawks.
¿Están preparados para repetir el éxito después de una temporada baja llena de cambios? Porque aunque Seattle logró mantener gran parte del núcleo que lo llevó a ganar 17 partidos y conquistar el Super Bowl, también perdió piezas importantes, incluyendo al coordinador ofensivo Clint Kubiak, Kenneth Walker III, Kobe Bryant, Rick Wallen y Boye Mafe. De todas esas salidas, la más importante podría ser la de Kubiak, ya que ahora la ofensiva estará en manos de Brian Fleury, quien tendrá el enorme reto de mantener la misma eficiencia de una unidad que funcionó a un nivel excepcional. La buena noticia para Seattle es que la estructura principal permanece intacta. La organización renovó a prácticamente todos los jugadores clave y evitó una reconstrucción que suele afectar a los campeones después de un título. La misión ahora será demostrar que el éxito no fue producto de una sola temporada, sino el inicio de una nueva etapa dominante. Repetir como campeones nunca es sencillo, pero los Seahawks tienen las herramientas para mantenerse en la cima de la NFC. Pronóstico 12-5, peleando el campeonato del oeste de la NFC, pero quedándose cortos, aunque sí uno de los grandes candidatos para volver al Super Bowl. Y después de recorrer las 32 franquicias, queda algo claro: la temporada 2026 de la NFL tiene todos los ingredientes para ser una de las más emocionantes de los últimos años. Hay equipos que llegan con grandes dudas, otros que están construyendo su futuro y algunos que sienten que este es el momento perfecto para dar el golpe definitivo. Porque en esta liga no basta con tener talento, hay que mantenerse saludable, responder en los momentos importantes y llegar a enero jugando al mejor fútbol americano. Si hablamos de los principales candidatos al Super Bowl, prefiero quedarme callado. Y una disculpa, pero es que es muy pronto para sacar conclusiones. En la AFC veo a Buffalo Bills o a los Baltimore Ravens llegando al último partido de la temporada. Y en la NFC, o los Detroit Lions o los Rams son los que me gustaría ver. Pero recordemos que la NFL tiene magia, porque en agosto parece que conocemos la historia, pero en septiembre comienza una completamente diferente. Las lesiones, las sorpresas y los equipos que evolucionan durante la temporada pueden cambiar todo. La batalla está por comenzar. El camino hacia el Super Bowl ya está aquí y a nosotros solo nos queda disfrutar.